Saludos, buenos días, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy jueves 18 de agosto del año 2022. La verdad es que han bajado los temas candentes de la agenda nacional, pero existen muchos. Ayer fue un día de debate, reacciones ante el discurso que en la víspera pronunció el presidente Luis Abinader. La oposición está alborotada realmente, lanzada en la calle del medio. Básicamente los dos principales partidos opositores, el de Leonel Fernández y el de Danilo Medina, están bien descontentos con el gobierno realmente. Pero también hubo muchas versiones, reacciones en favor del discurso. El empresariado, por ejemplo, lo saludó con tanto la con RD entusiasmo. como el CONE, lo vio bien. Lo veo bien, pero ¿quién más? Bueno, a mí particularmente, y te lo comentaba fuera de cámara, la reacción del Colegio Médico Dominicano me pareció muy acertada, porque entre las sombras del discurso y también de la gestión en general de estos primeros 2 años, Adalberto, yo estoy preocupada por el sector salud. Fíjate cómo el presidente, al hablar de ese sector, él un poco enumeraba las inversiones que está haciendo con algunas áreas de emergencia de hospitales que se están remozando, algunas unidades de atención primaria que también se están reconstruyendo, pero la estrategia como tal de atención primaria brilla por su ausencia. Y cuando tú analizas también la inversión en el sector salud, es deficitaria todavía. Nosotros experimentamos un aumento en el marco del COVID, fue por el tema COVID, pero ya nueva vez está deficitaria. Y a eso yo le añado que también veo como una falta de gerencia en el sector, veo muchas versiones encontradas, y a mí eso me preocupa. Y en ese sentido, el Colegio Médico Dominicano señalaba que no había llenado las expectativas del discurso del presidente. Ayer hablábamos también de la ausencia en el discurso de una versión del presidente con relación a las reformas fundamentales que están pendientes. Una de ellas es la de la seguridad social. Él no la y la mencionó misma de esa. salud, que requieren transformaciones urgentes y que hay consenso en que esas transformaciones tienen que producirse. Ahora, el tema de esto es, dice que ni el gobierno ni la oposición quieren enfrentar los intereses que son diversos, que convergen en estos temas, en la seguridad social y en la aplicación de la Ley General de Salud y de la Ley General de Seguridad Social, porque ahí están. Mira, la Ley de Seguridad Social, que yo he estado repasando en estos días mucho, es clarísima al responsabilizar al Estado Dominicano de la rectoría de la política sanitaria y de la política de seguridad social del país. Y eso no se está haciendo, pero no hay ninguna propuesta del gobierno de cómo remediar esa situación. Y esto es realmente que preocupa. Esas son de las ausencias que hubo. El tema mismo de la educación, cómo reorientar la educación, porque hay que decir que los 2 años que lleva el gobierno fueron afectados severamente por la pandemia. Y la educación fue uno de los sectores más, porque recuérdense que la gente se quedó en su casa, se le prohibió salir a la calle, había toque de queda, las escuelas estuvieron cerradas y era muy difícil. Pero ya pasó esto, ya hay que relanzar el sector. No basta con cambiar la cara del ministerio, la incumbencia del ministerio, es necesario también anunciar acciones concretas. Hay que esperar que el ministro que ha sido escogido, que ha sido recién designado, ahí elabore un plan y lo presente. Hasta ahora hemos visto algunas opiniones de él malinterpretadas por algunos, yo creo, porque él está reconociendo que no basta lo que se ha hecho en materia de inversión con el 4% y que es necesario esperar resultados. Toda inversión tiene que estar destinada a buscar resultados. Y oí inclusive a algunos maestros medio bravitos, porque el ministro hablaba de que hay que evaluar en función de los resultados. Ya es una teoría muy acogida en el mundo entero que se aplica en el caso de la educación, evaluación por resultados, y se enseña para ver qué es lo que queremos al final. Y aquí en materia de resultados, es verdad que en los últimos 10 años no ha habido lo que uno esperaba.
la cobertura ha aumentado muy poco. Ahora mismo, Millicent, el año escolar está casi al comenzar, el próximo año escolar, el 2022-2023. Óyeme, hay un lío terrible en las escuelas porque se están quedando los muchachos sin cupo. Sin cupo. ¿Qué vamos a hacer con los niños y las niñas? Eso es en todos los niveles, pero especialmente en los liceos, pero también en la educación inicial. Hay problemas serios de muchachos que están viven al lado de la escuela y dicen, no, usted no cabe, no tienen cupo. Usted no tienen cupo. Claro. ¿Cómo resolver ese problema? Que el ministro no debería perder tiempo en eso. Sí. Eso es rápido. Aquí dijo en una entrevista que sostuvimos con ¿cómo se llama? El director de INAVI, Víctor Castro. Víctor Castro, que los estudiantes que se quedaban fuera de las escuelas públicas, ellos les pagaban en un colegio privado. Por eso eso es muy secreto. Sí, bastante. Eso no lo sabe la gente. Entonces eso hay que decirlo y hay que buscarle soluciones a estos problemas. Entonces son muchos los temas que el presidente tiene pendiente y entre ellos están eso, la salud, la educación y la inflación. La inflación. Ese es uno de los temas que golpea. Tú oyes a la gente brava. Sí. Y la gente, la verdad es que mucha gente no aprecia el esfuerzo que ha hecho el gobierno con los subsidios y con los subsidios en sentido general, sobre todo a los combustibles y a la producción agropecuaria. Y fíjate que justamente yo ayer hacía una observación que veía que a propósito de todas las reacciones que se generan tanto en el marco de los 2 años como del discurso, o sea, la oposición es muy reiterativa en querer poner sobre la mesa el tema económico y sobre todo el tema de la inflación. Pero si somos justos, Adalberto, hay que ver el contexto, no solamente de Latinoamérica, del mundo. Sí. O sea, yo veía, por ejemplo, cómo en Reino Unido se están convocando inclusive protestas para dejar de pagar la tarifa eléctrica porque ha subido. Sí. En España igual, o sea, el mundo entero está afectado por la inflación y el gobierno dominicano hay que reconocerlo, porque tampoco la oposición puede ser tan ciega, ¿verdad? Ha estado siendo proactivo. Yo veía una información del director de presupuesto que decía que a julio, él hablaba inclusive más de la cifra que daba el presidente en el discurso, 52,000 millones de pesos, Adalberto, en este tipo de subsidios. Sí, todo eso es cierto. Claro. Ahora, dicen el refrán popular que mal comido piensa con la barriga. Sí. Y resulta que aquí hay mucha gente que está mal alimentada, mal sostenida, claro, con salarios. Sí. Mira, ayer yo tuve una conversación con 2 gente sencillas del pueblo, diciendo, porque estaban hablando de las tarjetas, los Supérate, los subsidios en eso. El presidente Luis Abinader anunció que las tarjetas se habían duplicado en cantidad de números de personas beneficiadas, sí, pero que además se había duplicado en cuanto al monto que recibe la gente. Bueno, pues una beneficiaria de esa tarjeta acabó conmigo y me dijo, ¿qué? Sí ha aumentado, pero no da, el dinero no da. Tú vas y todo está al doble de lo que uno compra, entonces tú compras menos con la tarjeta, aún con el monto sea el doble que lo compraba. Yo no sé si eso es verdad, no es verdad que sea el doble, pero la gente lo está sintiendo y le duele. Claro. Y ese es un tema. Sí, es un desafío. Yo creo que ese es el principal desafío del gobierno para estos 2 años que se marcan a partir de ahora, está por ahí, sobre todo porque es un tema que el gobierno no pueda controlar, por más subsidios que haga, por más que destina. Es un tema que el origen, sabemos, está en un conflicto internacional que no sabemos todavía cuándo va a acabar. Adalberto. Y que ha venido un poco cediendo, ¿eh? Bueno, el precio del petróleo ha ido bajando, que es un indicador positivo. Sí, está a $87 el de Texas, amaneció. Ayer subió un poco. Sí. Hoy. Sí, hoy porque ya hoy amanecimos. Sí. Sí, no, y además porque los mercados cierran tarde y es al día siguiente cuando tuve la información. Subió un poquito, pero dicen que eso no va a ser sostenible porque la posibilidad de una recesión mundial podría influir para que baje la demanda. Hay otro hecho que podría impactar para que los precios del petróleo bajen, como es las negociaciones que está haciendo Europa y Estados Unidos con Irán para volver a aquellos acuerdos que le impusieron un embargo a Irán de exportación. Si se liberan las exportaciones de Irán, eso es
muy importante para los mercados internacionales y podría bajar. El tema es que en Estados Unidos parece que se están agotando las reservas. Y ese es un tema. Pero bueno, está el petróleo, pero está también el tema de los alimentos. Sí. Ya el hecho de que se le haya permitido a Ucrania exportar granos hacia Europa, eso es muy positivo. Eso es muy importante, también. Pero eso tiene una contraparte. Se le permitió a Rusia exportar, se le permitió a Rusia exportar fertilizantes. Y esto tiene que influir también en el mercado. Entonces vamos a ver lo que va a pasar con relación a eso. Está bajando un poco la tensión a nivel internacional del trigo, el maíz, el sorgo y el petróleo. Entonces eso tiene que reflejarse también en el mercado interno a nivel local. Ahora, Millicent, lo que no llegaron fueron los cambios que Radio Bemba estaba anunciando por todos los lados. Sí. No llegaron los cambios. Pero tampoco no, esto te iba a decir, que tampoco quiere decir que no puedan llegar, porque el presidente Luis Abinader se ha caracterizado, sí, yo creo que sí, varios. Bueno, yo ya te he dicho algunas áreas. A los guardias lo cambiaron, menos el jefe. Viste, pero a él los guardias sí, hubo muchos cambios, pero la cabeza no. Ya a nadie le importa eso. Pero la cabeza está ahí, parece que se va a quedar el ministro por 2 años más. Pero mira, la gente sí quiere cambio. He visto algunos sondeos así, la gente quiere que sigamos remediando la mata. Ya que no hay pan, ¿verdad? Que venga circo. Esa es la cosa. Millicent, Haití, otra vez Haití. Ay, sí. La noticia ahora es lo que ya sabíamos, porque aquí en este programa se había... Lo habíamos dicho, Lo habíamos dicho, y recuerda que tuvimos a Edwin Pattinson en varias ocasiones denunciando reiteradamente que las armas que están usando las bandas en Haití provenían de Estados Unidos y que llegaban sin control. Sí. Bueno, ayer hubo una rueda de prensa de un agente especial en el sur de Florida y estaba alarmado porque él decía, no es solamente que ha aumentado la cantidad de armas, el calibre de ellos. El calibre, se habla de armas que pueden causar una destrucción masiva, inclusive derribar helicópteros. Y yo creo que eso le pone un componente demasiado preocupante al ya panorama, pero de Estados Unidos, Alberto. De allá, serio con eso. De ahí. Hay un problema bastante grueso con los Estados Unidos y la venta de armas. Y están llegando sin problema. Cuando se quiere bloquear la entrada de inmigrantes, o Estados Unidos se moviliza y lo impide que entren, o cuando se quiere repatriar dólares. ¿Y por qué no hacen eso con las armas? Yo no sé. Y sobre todo si saben claro, ¿verdad? Cuál es el destino. Porque estos que lo están comprando se sabe cuál es el destino. Mira, Alberto, ya casi cerrando esta perspectiva, creo que también hay que hacer referencia brevemente a la agenda legislativa. Porque el 16 no solamente tuvimos el discurso del presidente, sino ya el cambio de buffet, que más que cambio fue reelección, porque se quedaron los mismos. Y yo creo que eso también representa un reto de cuáles proyectos deberían de priorizarse. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha sido reiterativo en que ya aprobada la ley de extinción de dominio, en la pasada legislatura se va a centrar ahora en el Código Penal. Pero ahí hay otros proyectos importantes que brillan por su ausencia. Uno ya lo hemos mencionado, que es el caso de la ley 87-01, de reforma a la seguridad social. El presidente en su discurso no lo mencionó. Hubo una parte donde él señalaba cuáles serían parte de los proyectos que se priorizarían en el Congreso. Ya él habló de uno importante, que es la ley de ordenamiento territorial, pero no se refirió a Adalberto. Es que eso no es prioridad. No es prioridad para las autoridades, pero es prioridad para la población. Pero tampoco para los partidos políticos, opositores. No lamentablemente. Y no hay un movimiento social amplísimo en el país que presione, que obligue a que eso tenga que ser agendado por el Congreso y por el Poder Ejecutivo. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Pese a que el país sigue sufriendo las consecuencias negativas de la no aplicación correcta de la ley y de la incongruencia que hay. Pero mira, por ejemplo, esto del copago. Que los ciudadanos tengan que pagar un 45% del costo de los servicios de salud, pese a tener un seguro que lo paga mensualmente, obligatorio. Religiosamente, porque se lo descuentan automáticamente. Eso es una barbaridad, eso es una verdadera barbaridad. Y entonces uno pregunta,
el organismo rector de esto, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿qué hacen para garantizar los derechos de la gente? La bendita DIDA que se creó aquí, no resuelve un solo problema, no resuelve la DIDA. Problema de empleo. Y a 20 años de la ley, eso de la información, de que lo que contiene la ley, todavía están hablando de que es una tarea pendiente. ¿Usted había visto una cosa así? Bueno, pues eso no es preocupación. Pero mira, Adalberto, honestamente yo creo que eso es un error, porque cuando uno ve, o sea, aquí el COVID ayudó mucho a evidenciar este tipo de problemas y creo que la gente hoy día está más consciente de cuáles son las debilidades inmediatas que tenemos, tanto en temas de salud como en temas de seguridad social. Pero también cuando uno ve lo que ha pasado en otros países, fíjate en Colombia, fíjate en Chile, cómo este tema ha sido capaz de movilizar. No, pero déjame decir una cosa. ¿Tú te recuerdas los estallidos en Nicaragua? También, que pusieron a temblar el gobierno. Sí, claro. ¿Por qué fue? Ese tema también. Fue el tema de la seguridad social. Y en Puerto Rico el otro día, es verdad que estaba el tema de la tarifa eléctrica, pero también tenían entre las consignas este tema, Alberto. O sea, yo creo que hay que prestarle atención. Tal como tú dices, ahí nueva vez hay una tarea pendiente para la ciudadanía. Pero cuando uno analiza lo que ha pasado aquí en los últimos 20 años, en los temas donde ha habido cambios son los temas en que se ha empoderado a la gente. Definitivamente. Y solamente te voy a citar dos, el caso del 4% por educación, la corrupción, o el caso de la corrupción con Marcha Verde. Definitivamente que sí. Milicen Uribe, se nos acaba el tiempo y ya nuestro invitado especial para el día de hoy, está aquí. Para la entrevista en primer plano, está sentado y contento ahí, esperando que nosotros terminemos. Se trata de Francisco Domínguez Brito, pasado Procurador General de la República, entre muchos otros cargos. Fue ministro de Trabajo, de Medio Ambiente. Y ahora es un precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que vamos a conversar con él desde que se termine esta pausa.